Hola, en este video vamos a trabajar con aproximación de campos escalares. Vamos a empezar con aproximaciones de tipo lineal y luego en una segunda parte mejoraremos esa aproximación. Para ello vamos a recordar primero lo que trabajábamos en análisis 1 respecto de la aproximación de una función, para después poder seguir una idea análoga para funciones de dos variables. Recordamos entonces, en análisis 1, si tenemos el gráfico de una función y fijamos un punto, que aquí se llama A, y hacemos un pequeño incremento en X dentro del dominio, la función sufre un incremento, ¿no? Una variación que, si miramos el punto que le corresponde a este x2 en el gráfico de la función, es este D. Entre el punto A y el punto D hay una variación de alturas que llamamos delta I, o delta F podría llamarse también. Ahora, si en este punto existe la derivada y por lo tanto hay una recta tangente para el gráfico de la función, también al desplazarnos desde este x1 que corresponde a hasta este x2, punto cercano, se produce una variación de altura sobre los puntos si los miramos sobre la recta tangente, o sea, entre el punto A y el punto B que están sobre la recta tangente hay una variación de alturas. Esa variación de alturas era lo que llamamos el diferencial de I en análisis 1. Entre este incremento de I y este diferencial de I hay una pequeña discrepancia, una pequeña variación que, si el punto que tomamos cercano es cada vez más cercano, esa discrepancia va tendiendo a cero, se hace cada vez más chiquitita, porque sería la distancia entre el gráfico de la función y la recta tangente en puntos cercanos a este punto A. En el punto A coinciden, en puntos cercanos, bueno, cuanto más cercano es el punto, cada vez se acerca más la recta tangente, las alturas sobre la recta tangente a las alturas sobre la función. Y esto lo aprovechábamos para aproximar las alturas de la función por las alturas hasta la recta tangente. Decíamos entonces que en un entorno de este valor x1 que corresponde al punto A, la recta tangente servía como aproximación para la curva, cerquita del punto. Si nos alejamos mucho ya la aproximación no era posible. Y en una segunda instancia buscábamos aproximaciones mejores que ya no eran lineales. Esta es lineal porque es mediante una recta. En una segunda instancia buscábamos mejores aproximaciones mediante expresiones polinómicas. Ya lo vamos a recordar. Bueno, ¿qué pasa en análisis 2? Que tenemos, por ejemplo, un campo escalar de dos variables. En ese caso, si el gráfico de la función en algún punto que tomamos del dominio es suficientemente suave, resulta que todas las rectas tangentes de las que ya habíamos hablado, que tenían que ver con su pendiente, era el valor de derivada direccional, todas esas rectas, si el gráfico de la función es suave en ese punto, están todas en un mismo plano. Anticipamos que va a ser este plano que está en celeste, que se llama plano tangente al gráfico de la función en el punto, y a partir de esto podemos hacer una construcción similar a la que hicimos recién en análisis 1. Si del punto del dominio nos movemos un poquito, vamos a tener una variación de z, sería la variable independiente acá, o una variación de f, que sería la variación de alturas que se producen sobre el gráfico de la f cuando nos movimos un poquito del punto que estábamos a un punto cercano, y también hay una variación de alturas que se produce sobre el plano tangente. Muy bien, siguiendo una idea similar a la que hacíamos en el análisis 1, la variación de alturas que se produce sobre el gráfico de la función va a ser el incremento de f o delta f, y la variación de alturas que se produce sobre el plano tangente va a ser lo que vamos a llamar diferencial de f, y que ya vamos a ver cómo se calcula, pero esencialmente lo que nos interesa en términos de aproximaciones es que sigue pasando que si estamos trabajando en un entorno del punto que elegimos en el dominio y no nos alejamos mucho, las alturas de la superficie
y del plano tangente para esos puntos en un entorno son aproximadamente iguales. Entonces nos va a permitir trabajar con aproximaciones de las alturas del gráfico a través del uso del plano tangente. Bien, vamos a comenzar entonces a formalizar un poquito esta idea, definiendo con más precisión incremento y diferencial para un campo escalar de dos variables. Fijamos un punto P sub 0 entonces en el dominio, pero necesitamos que las derivadas parciales del campo sean continuas en ese punto, y tomamos un punto cercano que lo vamos a llamar P, donde podemos pensar que ese P tiene coordenadas x0 más delta x y 0 más delta y, o sea, respecto del punto donde estábamos, un pequeño incremento en x, un pequeño incremento en y. Ese va a ser un punto cercano a P sub 0 que sigue estando dentro del dominio de la función. Bueno, lo que llamamos incremento de f es la diferencia de alturas que alcanza la función en P y en P sub 0, o sea, f de x0 más delta x y 0 más delta y menos f de x0 y 0. Y vamos a llamar diferencial de f a la expresión que va a depender no solo del punto donde estemos, x0 y 0, sino también de los incrementos delta x y delta y, que se va a calcular haciendo la derivada parcial respecto de x en el punto por delta x más la derivada parcial respecto de y en el punto por delta y. Y esto tiene la propiedad de ser la parte lineal en delta x, delta y de este incremento. Algunas veces en lugar de delta x, delta y, como x e y son las variables independientes, también se suele usar la notación diferencial x, diferencial y. Geométricamente es lo que anticipáramos. El incremento de f es la variación de alturas que se produce sobre la superficie, que es el gráfico de la f, cuando en el dominio nos movimos de P sub 0 al punto cercano P. Y si bien no definimos todavía formalmente el plano tangente, anticipamos que el diferencial de f va a ser la variación de alturas que se produce sobre ese plano tangente, que ya vamos a ver qué ecuación tiene, cuando del dominio dentro del dominio pasamos de P sub 0 a ese punto cercano P. Concretamente en el cálculo vamos a obtener la expresión del incremento de f y vamos a ver que efectivamente el diferencial es la parte lineal de ese incremento. Bien, por definición el delta f, el incremento de f, es f en el punto cercano menos f del punto. El punto cercano es 1 más delta x, 2 más delta y le restamos al valor de f en ese punto, le restamos f en el 1, 2. Esa es la cuenta que tenemos que hacer para obtener el incremento de f que nos piden. Como no tenemos valores concretos para delta x, delta y, nos va a quedar una expresión que depende de delta x, delta y. Bien, pero la f es esta que tenemos aquí, es x al cuadrado más 3xy. Por lo tanto, vamos para evaluar f en 1 más delta x, 2 más delta y, vamos a hacer primer componente al cuadrado más 3 veces primer componente por segunda componente. Eso nos queda esta expresión menos el valor de f en el 1, 2, que concretamente nos da 7, así que lo restamos. Podemos trabajar algebraicamente esa expresión desarrollando el cuadrado del binomio, haciendo la distributiva en el segundo término, luego distribuyendo el 3 que nos queda ahí, cancelamos los términos numéricos, juntamos los términos que tienen igual parte literal, o sea, 2 delta x más 6 delta x nos da 8 delta x, nos queda el 3 delta y después tenemos un término con delta x al cuadrado y otro término con 3 delta x delta y. Listo, esta es la expresión. Si miramos qué parte de esta expresión es lineal respecto de delta x delta y, nos queda esa partecita. Bueno, eso es justamente el diferencial de f. Podríamos comprobarlo utilizando la definición que vimos de diferencial de f. El diferencial de f, por definición, era hacer la derivada parcial respecto de x de esta función evaluada en el punto 1, 2 por delta x más la derivada parcial de f respecto de y en el punto 1, 2 por delta y. Es decir, que este 8 y este 3 debieran ser los valores de derivadas parciales de esta f en el punto 1, 2.
Efectivamente, si calculamos la derivada parcial respecto de x, para esta función nos da 2x más 3y. Reemplazada en el punto 1, 2, esa expresión sería 2 por 1 más 3 por 2, efectivamente nos da 8. Si derivamos respecto de y esta expresión, nos queda 3x, reemplazada en el punto 1, 2, es 3 por 1, que efectivamente es 3. O sea que si calculábamos por definición, por la manera que estaba definida el diferencial de f, nos da exactamente lo mismo. Entonces lo que observamos en este ejemplo es esa propiedad que habíamos dicho que el diferencial es la parte lineal del incremento, ¿sí? Por supuesto, esta f tiene expresión, es una expresión de tipo polinómica, un campo escalar cuya expresión es polinómica, y por lo tanto sus derivadas parciales son continuas. Era algo que habíamos indicado para poder definir el diferencial de la función en el punto. Ejemplo 2. Vamos a obtener la expresión del diferencial de esta función, x cuadrado más coseno de x cuadrado y, que también va a tener derivadas parciales continuas. La expresión diferencial es la que habíamos definido, y insisto, acá podemos usar delta x o diferencial x, y acá podemos usar diferencial y en lugar de delta y, porque son las variables independientes. Si calculamos estas derivadas parciales y las reemplazamos, nos queda respectivamente 2x menos seno de x cuadrado y por la derivada de adentro 2xy, y para el caso de la derivada parcial respecto de y, nos queda menos seno de x cuadrado y por x cuadrado. En este caso no hay punto donde reemplazar, así que simplemente queda una expresión que depende de x de y, de delta x y de delta y. Bien. Habíamos dicho que íbamos a utilizar entonces esto para aproximar valores de la función. Entonces, si el campo escalar tiene derivadas parciales continuas en el punto y nos movemos a un punto cercano dentro del dominio, si delta x y delta y son suficientemente pequeños, ocurre que el incremento de f es aproximadamente igual al diferencial de f. Si reemplazamos las expresiones de incremento de f de este lado y diferencial de f de este lado, tenemos esa aproximación, y si pasamos este término para el otro lado, nos queda que f en un punto cercano a p sub 0 es aproximadamente igual a f de p sub 0 más f'x en p sub 0 por delta x o diferencial x más f'y en x0 y 0 por delta y o diferencial y. Esa expresión es entonces la aproximación que podemos hacer utilizando el diferencial del campo escalar f para puntos cercanos a p sub 0. Y es una aproximación de tipo lineal en delta x, delta y, ¿no? Porque estamos utilizando justamente el diferencial, que era algo de tipo lineal. Vamos a ver esto aplicado a algún ejemplo. Nos piden hallar un valor aproximado de 1,02 a la 3,03 utilizando diferencial. Para eso identificamos, bueno, la expresión que queremos usar es la que acabamos de ver, pero necesitamos identificar un campo escalar y un punto donde trabajar. Si lo que queremos es un valor aproximado de 1,02 elevado a la 3,03, nuestro campo escalar, f de x y, puede ser x elevado a la y, para que siga la forma de esta cuenta. Ese es nuestro campo escalar. Y el punto donde queremos trabajar es un punto donde esto sea fácil de calcular y que esté cercano al punto donde queremos efectivamente hacer la aproximación. Entonces nuestro punto va a ser el 1,3 y nuestro punto cercano va a ser el 1,02303, ¿sí? De manera que el delta x, que siempre lo puedo pensar como este valor de p menos el valor de p sub 0 en la primer componente, sería 0,02, y el delta y sería segunda componente de p menos segunda componente de p sub 0 es 0,03. Trabajando con esa expresión entonces, obtenemos las expresiones de las derivadas parciales, las evaluamos en el punto 1, 3, y con esos valores y el valor de la función en el punto, podemos encontrar el valor aproximado que queremos de 1,02 elevado a la 3,03, que en realidad es el valor de f en 1,02, 3,03 para la f que tomamos,
esta es la aproximación que estamos diciendo que vamos a usar mediante diferencial. Reemplazamos los valores de derivadas parciales que acabamos de calcular y el valor de la función en el punto, que es 1 a la 3, nos da 1. Nos queda entonces este valor aproximado para lo que nos estaban pidiendo. Bien, el plano tangente lo habíamos anticipado, plano tangente al gráfico en campo escalar, pero no vimos su ecuación. Si el campo escalar con dos variables tiene derivadas parciales continuas en el punto, efectivamente su conjunto gráfico, que era la superficie de ecuación z igual f de xy, admite plano tangente en el punto que le corresponde en el gráfico a p sub 0, que va a ser un punto en el espacio. x0 y 0 es p sub 0 que está en el dominio, le agregamos la tercera componente f de x0 y 0, estamos con el punto del gráfico donde tenemos efectivamente un plano tangente y cuya ecuación es z igual f de x0 y 0 más f' x de x0 y 0 por x menos x0 más f' de x0 y 0 por y menos y0. Es decir, la altura hasta el plano tangente la estamos definiendo como el valor de la función en el punto más lo que sería la expresión del diferencial, según lo que venimos trabajando, donde esto sería el delta x y esto sería el delta y. Es decir, que acá se concreta esa idea que veníamos anticipando de que justamente el diferencial, que es esta parte, es la variación de alturas que se produce entre el gráfico y la altura del plano tangente. Si pasamos este término para allá, vemos eso. Muy bien. La ecuación del plano tangente se puede utilizar también para aproximar, por supuesto, porque es lo mismo que veníamos haciendo ahora, solo que escrito en términos de la altura del plano tangente en lugar de usar la notación de diferencial. En un entorno de x0 y 0 resulta entonces que f de algún punto cercano, ahora se llama xy el punto, pero hasta hace un ratito se llamaba x0 más delta x y 0 más delta y, lo estamos escribiendo de manera distinta para poder ver de este lado algo que corresponde a la expresión del plano tangente. Bueno, pero resulta que f de ese punto cercano es aproximadamente igual a esto que sería la altura z del plano tangente alcanzada en el punto x y cercano a x0 y 0. Muy bien. También es una aproximación de tipo lineal, decimos que es la aproximación de f mediante plano tangente. En esencia, cuando voy a hacer las cuentas, es la misma, va a dar el mismo resultado que lo que hacíamos con el diferencial, porque es la misma cuenta, solo que conceptualmente la estoy pensando un poquito diferente. Veamos un ejemplo. Vamos a determinar la ecuación del plano tangente al gráfico de esta f que nos dan, x cubo más y cubo menos 4xy, en el punto 1, 1, y utilizarla para hallar un valor aproximado de f en un punto cercano al 1, 1, que es 1,01, 0,98. Bien. Esa es la ecuación del plano tangente. Primero nos piden hallar la ecuación del plano tangente, simplemente reemplazar el valor de la función en el punto, nos da menos 2. Si calculamos las derivadas parciales de f en el punto, nos da respectivamente menos 1 y menos 1, y armamos la ecuación. Si queremos usar esto para aproximar, esta es la fórmula que vimos recién para aproximar en un punto cercano al 1, 1, y entonces tendríamos que reemplazar el valor de x por 1,01, el valor de y por 0,98, y f en ese punto entonces nos queda aproximadamente igual a esta altura del plano tangente, esto que ya calculamos, pero reemplazando x por 1,01 e y por 0,98. Por lo tanto, nos queda que este sería el delta x en la versión de diferencial y este sería el delta y. Nos queda entonces esta cuenta y el valor aproximado nos da en este caso menos 1,99. Veamos otro ejemplo. Si nos dan la expresión del diferencial de un campo escalar f que no conocemos el campo f, nos piden a partir de la expresión del diferencial determinar la ecuación del plano tangente al conjunto gráfico de f en el punto menos 1, 1, 5. Bien,
no conocemos la f, pero sí sabemos que el conjunto al cual le tenemos que calcular el plano tangente, la ecuación del plano tangente es el conjunto gráfico de la f, y en ese caso sabemos que la ecuación de ese plano tangente responde a esta fórmula que vimos recién. Bien, entonces en realidad no necesitamos la f explícitamente, porque lo que sí necesitamos es la f en el punto y las derivadas parciales de la f en el punto. Obviamente que si tenemos la f vamos a poder calcular estas cosas. En este caso no conocemos f, pero nos remitimos a calcular solamente las cosas que sí necesitamos. Tal vez podemos hacerlo a partir de la información que nos dan y eso es lo que queremos descubrir, de dónde obtener esa información precisa que estamos necesitando para resolver este ejercicio. Bien, el punto de tangencia es el menos 1, 1, 5, pero entonces el menos 1, 1 es la parte de x y que corresponde al dominio, así que x0 y 0 lo conocemos. Lo que necesitamos entonces es calcular f en menos 1, 1, las derivadas parciales de f en menos 1, 1, y podemos ya reemplazar acá el valor de x0 por menos 1 y el de y0 por 1, y nos queda esta expresión. Bien, el valor de f en menos 1, 1 lo podemos sacar del punto. Este es el punto que nos dicen que está en el gráfico de f, o sea que este 5 sí o sí corresponde al valor de f en menos 1, 1. Es este valor que necesitamos para el primer término dentro de la ecuación del plano tangente. Así que ese dato lo tenemos. Nos faltaría hallar los valores de las derivadas parciales de f en el punto menos 1, 1 para poder completar la ecuación del plano tangente. Pero como tenemos como dato el diferencial de f y el diferencial se armaba con la expresión de las derivadas parciales, podemos identificar que la expresión de las derivadas parciales respecto de x y respecto de y sí nos las están dando, ¿no? La f'x es lo que viene acompañado por delta x, f'y es lo que viene acompañado por delta y. De manera que si evaluamos cada una respectivamente estas expresiones en el menos 1, 1, obtenemos f'x y f'y en ese punto que era lo que necesitábamos. De manera que tenemos toda la información. Lo que hay que saber es cómo interpretarla a partir de los datos que nos dan. Hacemos las cuentas y obtenemos finalmente la ecuación del plano tangente que nos estaban pidiendo. Veamos otro ejemplo. Nos piden hallar las ecuaciones del plano tangente y de la recta normal al gráfico de f. F nos la dan y el punto nos dan el punto en el dominio, ¿sí? El menos 3, 1. La ecuación del plano tangente ya sabemos que es esta, porque es tangente al gráfico de la f, así que tiene esta forma. Podemos calcular f en el punto, porque conocemos, sí, en este ejemplo la f. Podemos evaluar f en menos 3, 1. Podemos calcular sus derivadas parciales y reemplazarlas en el punto. Bien, son todas cuentas que podemos hacer y obtener la ecuación del plano tangente, que en este caso nos queda esto. Ahora, lo nuevo de este ejemplo es esto de la recta normal. Estamos en el espacio, tenemos un plano tangente a una superficie y nos piden la recta normal a esa superficie. Bueno, es simplemente encontrar la recta de R3 del espacio que sea normal a este plano tangente y que pase por ese punto de tangencia que es el punto menos 3, 1, f de menos 3, 1. Bien, f de menos 3, 1 lo habíamos calculado ya para este plano, para la ecuación del plano nos daba este numerito 20, así que el punto de tangencia es el menos 3, 1, 20, y el vector director de esa recta normal, que es un vector normal al plano, lo podemos encontrar a partir de los coeficientes que aparecen aquí. Recordamos en general, esto es geometría, si tenemos un plano de ecuación a por x más b por y más c por z igual a un número, podemos tomar los coeficientes a, b, c de x y z respectivamente y esos puestos en un vector seguro nos dan un vector normal al plano, ¿sí? Entonces en este caso si pasamos z para el otro lado, podríamos distribuir también, pero eso no va a afectar al término independiente que encontremos, pero no va a afectar los coeficientes de x, de y, que son estos, menos 8, 6, z nos queda con coeficiente menos 1, de manera que podemos decir que menos 8, 6, menos 1 es normal al plano. Por eso es el vector director de la recta normal.
Si tengo el vector director de la recta normal y tengo un punto por donde pasa esa recta normal, es fácil calcular la ecuación vectorial de esa recta normal, que va a ser de la forma x y z igual el punto por donde pasa más lambda por el vector director, con lambda variando en los números reales. Y así tenemos la ecuación de esa recta normal a la superficie en el punto menos 3, 1, 20. En síntesis, vimos los conceptos de incremento y de diferencial bajo la condición de que el campo escalar tenga derivadas parciales continuas. Para incrementos delta x, delta y pequeñitos, el incremento y diferencial son aproximadamente iguales y eso se utiliza para aproximar valores de la función en el punto. Vimos la ecuación del plano tangente al gráfico de f y también podíamos aproximar mediante plano tangente los valores de la función en puntos cercanos. Espero que este video haya sido de utilidad. En el próximo vamos a tratar de mejorar esta aproximación que vimos aquí, que fueron todas aproximaciones de tipo lineal. Muchas gracias.